hermanas que se van sumando a esta propuesta, a este nuevo encuentro de buscando el rostro de Jesús, para acercarnos a leer la palabra de Dios, de una manera creyente, de una manera de discípulo misionero, de discípula misionera que quiere ponerse a la escucha de lo que Dios quiere en su vida y poder responder, acoger esa invitación que Dios nos hace y poder responderle. Bueno, muy bienvenidos a todos, espero que se encuentren muy bien. Este miércoles me encuentro yo solo para poder completar este camino que queremos hacer con el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a tocar un tema como ya abriéndonos un poquitito más a la cuestión de la comunidad de redes. Si recuerdan, el primer encuentro, el primer miércoles, hemos visto algunas cuestiones que tienen que ver con la estructura general del Evangelio de Marcos, quién es su autor, dónde se escribió, el lugar, la fecha en la que se escribió, cómo podemos hacer para acercarnos, qué características tiene. Y vimos una clave el miércoles pasado de lectura de todo el Evangelio, que es el discipulado. Yo te invito a que cada uno de nosotros pueda hacer la experiencia de leer este Evangelio. Es muy cortito, un Evangelio muy lindo, que pueda ayudarnos muchísimo a que cada uno de nosotros también se acerque más a Jesús y a la realidad esta de ser discípulos. Hoy queremos ver qué características tiene la comunidad cristiana según el Evangelio de San Marcos. Así que te invito, ya, tu Biblia. En esta oportunidad voy a usar la edición del libro del pueblo de Dios, de esta Biblia. Ustedes sabrán que esta es la traducción que nosotros usamos para la liturgia, que usamos para las celebraciones de la misa o de cualquier otro sacramento, o que leemos todos los días en la liturgia cotidiana. Tener tu mate a mano, yo ya me preparé mi mate para poder compartir. Y también tener algo como para anotar, para marcar. No tengas miedo de marcar tu Biblia, de anotar todo lo que te pueda servir para continuar como rumiando. Vamos a reflexionar acerca de la comunidad cristiana. Es cierto que quizás no podemos vernos de manera tan habitual como nos veíamos antes con nuestros hermanos, porque estamos en esta situación particular, en un contexto de cuarentena y de pandemia. Pero el Señor nos invita de todas formas a reflexionar qué lugar ocupa la comunidad en cada una de nuestras vidas. De hecho, el discipulado es seguimiento de Jesús, pero es seguimiento de Jesús junto con otros. Y eso lo vamos a ver muy pronto en este Evangelio de Marcos. Deja en claro de que el camino es un camino que se hace juntos. Es por eso que, Biblia en mano, mate algo para anotar, que dale, que ya vamos a comenzar, ¿te parece? Bueno, el primer texto que te propongo que podamos leer juntos es Marcos 3, del 13 al 15. Es un texto que ya lo hemos compartido varias veces en este espacio. Marcos 3, vamos, Marcos 3, con tu Biblia, del 13 al 15. Marcos 3, 13, 15. Vamos a ver qué nos dice. Después subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia él y Jesús instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con el poder de expulsar demonios. Así instituyó a los 12, Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro, Santiago, hijo de Alfeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Podemos encontrarnos ya que desde el primer momento en que Jesús comienza a anunciar, llama a otros para compartir la misión y para que estén con él. Vamos a notar que Jesús nunca fue una persona solitaria, sino que se encontró siempre rodeado de personas. Pero Jesús quiso un grupo estable de discípulos que estuviesen con él, con dos objetivos. Si podemos ver, los objetivos están en el versículo 14 y 15. Jesús instituyó a 12 para que estuvieran con él. Lo primero que hacían, recordemos los discípulos, lo vimos el miércoles pasado, era estar con Jesús, ser testigo de lo que él dice y hace. Y enviarlos a predicar con el poder de expulsar demonios, unirlos a su misión. Jesús quiere que los discípulos también realicen los mismos signos que él realizaba, que indicaban la llegada del reino. Pero estos signos se lo hace en comunidad, por eso instituye 12 y nos da el nombre de quienes eran estos 12, los 12 apóstoles.
Vemos desde un primer momento que Jesús quiere compartir su misión con otros, no quiere hacerlo solo, rehúsa el vivir de manera aislada, solitaria, sino que se junta con alguien más. Esto es importante porque desde el primer momento, si nosotros nos podemos a pensar también cómo nos llegó hasta nosotros la fe, desde el primer momento una experiencia comunitaria. Nunca es una experiencia en donde yo solo descubro la fe o yo solo hago el camino de seguimiento. Siempre un camino de seguimiento con otros, siempre un camino de seguimiento donde hay otros discípulos y discípulas de Jesús que tratamos de ser fieles a las palabras del Señor y tratamos de llevar también el mensaje del reino a los lugares donde nos encontramos. Vamos a avanzar un poquitito más. En el mismo capítulo 3 vamos a recordar, esto también ya hemos visto, vamos a recordar los versículos 31 al 35 en el capítulo 3, el contexto de la nueva familia de Jesús. Muy bien, buscamos versículos 31 al 35. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados a su alrededor de él, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Vieron, en este contexto de nueva familia de Jesús, estos versículos del 31 al 35, se nos revela que Jesús quiere una familia, quiere una experiencia de mayor intimidad, quiere generar un espacio, la casa, este término tan común del Evangelio de Marcos, quiere generar un espacio nuevo, la casa, en donde sea posible vivir nuevos vínculos fraternos, en donde la experiencia del reino se pueda llegar a hacer, en donde los criterios del reino se puedan vivir, en donde la vida nueva del resucitado esté allí presente. Esto sería la comunidad cristiana, estos somos nosotros, la iglesia, la familia, la nueva familia de Jesús, la nueva casa en donde Él habita con aquellos que hacen la voluntad de Dios. Veamos esto: cumplir la voluntad de Dios, estar alrededor de Jesús, otro elemento común de aquellos que están en la casa, escucharle a Él, escuchar sus palabras, estar cerca de su casa. Estas comunidades presentadas en Marcos como casas, lugares donde Jesús habita junto con sus discípulos y discípulas, son las nuevas familias. Entonces podemos preguntarnos, vemos que es importante este aspecto de la dimensión comunitaria en el Evangelio de Marcos. Vemos que Jesús desde un primer momento su misión no lo va a hacer solo, lo va a hacer junto con un grupo estable, los 12, lo va a hacer con un grupo de discípulos y discípulas que formen parte de la casa y en donde sea posible la vivencia del reino, y los va a ir asociando a ellos a su misión. Ahora podemos preguntarnos nosotros entonces, ¿cómo se organizaban estas comunidades? ¿O qué ideal, qué claves, qué líneas, qué estilo comunitario tenían estas casas comunidad? Estos espacios en donde Jesús habitaba y los demás estaban en el medio escuchándole alrededor de Él, escuchándole, cumpliendo la voluntad de Dios, predicando, anunciando el reino. Por eso vamos a tomar algo que está en el centro del Evangelio de Marcos. Vamos a dedicarle en esta hora la lectura pausada, continuada, seguida, de los capítulos 8 al 10 del Evangelio de Marcos. Buscamos capítulos 8 al 10. Vamos a buscar bien exacto, 8:22 va a ser la primera punto, hasta la 10:52. Esa es la sección del Evangelio que vamos a leer. Está como en el centro del Evangelio, como en su núcleo, del 8:22 al 10:52. Búscala en tu propia Biblia, porque en esa sección, en esos dos capítulos, Marcos nos presenta como las líneas generales de cómo se vive dentro de una comunidad que ha acogido el anuncio del reino, que ha sido invitado a la metanoia, a la conversión, al cambio de mentalidad y de corazón, y que quiere seguir a Jesús, quiere escucharle. Entonces vamos a tener algunas cositas que hemos comentado el miércoles pasado de una de estas secciones, que es el primer anuncio de la pasión, pero hoy vamos a explayarnos un poco más para poder descubrir algunas como claves
y algunas ideas que puedan ayudarnos a mejorar también nuestra propia vivencia de la vida comunitaria, de la vida eclesial, de la participación dentro de los grupos o pastorales en donde cada uno de nosotros nos encontramos. Vamos a tener en cuenta 3 elementos para acercarnos a estos 2 capítulos. 3 elementos que son importantes, que nos dan como el contexto general de estos capítulos para que nosotros podamos ir acercándonos, leyéndolo y comprendiendo un poco mejor el mensaje de Marcos. Bueno, 3 elementos. El primero, esta sección está marcada especialmente por la idea de que Jesús está en el camino. Ya no se encuentra dentro de la casa, ya no se encuentra solamente en Galilea, ya no se encuentra visitando la región pagana del norte de Palestina, sino que está ahora en camino. Es como recurrente el evangelista y vamos a buscar esos puntos donde dice que Jesús está en camino. Por ejemplo, vamos al capítulo 8, versículo 27. 8:27. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó, ya después vamos a acercarnos a esa pregunta, pero en el camino les preguntó, en el camino. Avanzamos un poquitito más en la misma página, pero en el capítulo 9, versículo 30. 9:30. Al salir de allí atravesaron la Galilea, caminando, estaban caminando, atravesando la Galilea. En el 9:33. 9:33, versículo 33, mismo capítulo 9, llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa les preguntó de a qué hablaban en el camino, de qué iban hablando en ese trayecto. Avanzamos un poquitito más, 10:17, capítulo 10, versículo 17. Cuando se puso en camino, un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó, cuando se puso en camino. Vamos, otra más, y esta es como la decisiva y la que nos ayuda a entender mejor hacia dónde estaba yendo Jesús. 10:32, buscamos 10:32, esta es clave para entender esta idea de camino. Mientras iban de camino para subir a Jerusalén, Jesús adelantaba a sus discípulos. Ellos estaban asombrados y los que lo seguían tenían miedo. 10:32. Mientras iban de camino para subir a Jerusalén, Jesús adelantaba a sus discípulos. Mientras iban de camino. El camino va a ser la situación vital en la que Jesús y sus discípulos, la comunidad cristiana, se encuentran en esta sección del Evangelio y en donde también queremos meternos hoy nosotros. La vida cristiana, la comunidad cristiana va a ser comprendida como un camino, como un dinamismo, un ir moviéndonos, y nos dice acá hacia dónde vamos. ¿A dónde nos lleva el camino? Mientras iba en camino para subir a Jerusalén. Todos sabemos lo que pasa en Jerusalén. Jerusalén se va a dar la gran revelación y esta gran revelación va a tener como núcleo del mensaje la idea de que Jesús va a morir en la cruz y va a revelar quién es. Muriendo en la cruz, Jesús revela quién es. La situación vital en la que se encuentre va a ser el camino. Y en el camino va a querer meter a todos sus discípulos. Vamos a ver después un poquito más adelante, finalizando ya esta sección, en el versículo 46 también se dice que están junto al camino, y en el 52, 10:52, enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Esta idea del camino es muy recurrente, mucho más que en otros momentos del Evangelio, entonces es importante porque nos habla de que Jesús está moviéndose, está subiendo hacia Jerusalén y está llevando a toda la comunidad cristiana con él para que se dé la gran revelación de que el Hijo de Dios es el Mesías que muere en la cruz para rescatar a todos. Aquel que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos, da su gran revelación, muestra su identidad muriendo en la cruz. Unido a esta idea de que están subiendo a Jerusalén, en toda esta sección es muy importante los anuncios de la pasión. Vamos a encontrar 3 anuncios de la pasión. Por 3 veces Jesús le va a decir a sus discípulos, miren que estamos subiendo a Jerusalén donde el Hijo del Hombre va a ser juzgado, va a ser entregado, juzgado, rechazado, azotado, burlado, va a ser crucificado, va a morir y al tercer día va a resucitar. Por 3 veces Jesús va instruyendo a la comunidad cristiana que el camino hacia Jerusalén es el único camino posible para ser discípulos suyos. Y la comunidad, el grupo de los discípulos, de las personas que acompañan a Jesús,
Inmediatamente después de esto, vamos a ir viéndolo en cada uno de los anuncios de la pasión, inmediatamente después del anuncio de Jesús hay una metida de pata grande. Inmediatamente después. La comunidad cristiana parece que está como mirando para otra parte. Los discípulos están con su corazón en otro lugar, no siguiendo las huellas del Maestro. Y ahí va a venir la gran enseñanza que nos va a servir a nosotros para poder ir reconstruyendo cuáles son los elementos que nos pueden ayudar a una mejor y más evangélica vivencia de la comunidad también, dentro de nuestras comunidades cristianas, dentro de nuestras parroquias, dentro de nuestros grupos y movimientos. Porque después de que meten la pata, Jesús hace una catequesis sobre cómo vivir en comunidad. Y por último, hay que entender todo este camino, del principio al final, como una gran iluminación. ¿Qué sería una gran iluminación? Es el hecho de que Jesús va abriendo los ojos de los discípulos para que ellos puedan ver quién es realmente, cuál es su propuesta y a qué está invitándolos al llamarlos a ser una comunidad. Vamos a ver que la sección comienza en el 8.22, buscamos 8.22. En el 8.22 encontramos la curación de un ciego. Cuando llegaron a Betsaida, le trajeron a un ciego y le rogaron que lo tocara. Vamos a comentar después esto. Un ciego en el que se obra un milagro puede ver una iluminación al iniciar el camino. Vamos ahora, demos un poquito vuelta a nuestras páginas, no son muchas, al 10:46. Después llegaron a Jericó en el 10:46. Cuando Jesús salía de allí acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al finalizar este recorrido donde Jesús va a dar la catequesis de cómo se vive en comunidad, de cómo se es discípulo junto con otros, están los dos elementos, los dos milagros de los ciegos. Una gran iluminación. Jesús viene a abrir los ojos de los discípulos, abrir nuestros ojos hoy de discípulos como Jesús, abrir los ojos de las comunidades cristianas, de nosotros como comunidad eclesial, para que podamos ver cuál es su propuesta, para que podamos verlo a Él. Entonces, vamos a meternos de lleno al primer bloque que va del 8.22 al 9.29. Ubicamos 8.22, Marcos 8.22 al 9.29, ya lo tenemos como preparadito ahí porque vamos a comentar especialmente estos textos, leyéndolos para poder ir viendo qué ayudas nos da Marcos para poder vivir mejor en comunidad. Vamos a ver este primer bloque a través de 4 actitudes. 4 actitudes que nos ayuden a nosotros a vivir mejor en comunidad. La primera actitud es dejar que la gracia tenga el primer lugar. Primera actitud, dejar que la gracia tenga el primer lugar. Y para eso, para poder acercarnos a esa actitud, vamos a leer Marcos 8 del 22 al 26. Marcos 8 del 22 al 26. Buscamos para ver qué significa esto de dejar que la gracia tenga el primer lugar. Cuando llegaron a Betsaida le trajeron a un ciego y le rogaron que lo tocara. Él tomó al ciego de la mano y lo condujo a las afueras del pueblo. Después de ponerle saliva en los ojos e imponerle las manos, Jesús le preguntó, ¿ves algo? El ciego, que comenzaba a ver, le respondió, veo hombres como si fueran árboles que caminan. Jesús le puso nuevamente las manos sobre los ojos y el hombre recuperó la vista. Así quedó curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole, ni siquiera entres al pueblo. El camino de la comunidad cristiana inicia con la curación de un ciego. ¿Qué podríamos plantearnos acá la pregunta? ¿Jesús falló o no en el milagro? Porque es un milagro como escalonado en 2 momentos. Al principio el ciego no ve bien, parece que a Jesús no le va tan bien en su milagro, recién en la segunda. ¿Falló Jesús en el milagro o será que Marcos tiene una intención teológica para poder presentarnos toda esta sección, para también que nosotros pensemos como comunidad qué lugar ocupa la acción de Dios dentro de nuestras comunidades?
Vamos a decir que no, que ciertamente el milagro salió bien, que no es el centro de este relato, de los versículos 26, 24, 22, perdón, al 26, esta curación del ciego de Betsaida. El núcleo no es el milagro en sí, sino el signo que se está realizando. El signo representa a la comunidad cristiana, a la comunidad de discípulos que en un momento comienza a ver cuando fueron llamados por Jesús, convocados por Él, pero es necesario que nuevamente se dé la iluminación para que ellos y nosotros también, para que ellos y nosotros podamos ver todo con claridad. Significa que el camino para descubrir quién es verdaderamente Jesús, su identidad más profunda, es un camino arduo, difícil, que requiere que nos abramos, nos dispongamos a la acción de la gracia. No es por esfuerzo humano. Es por eso que esto está en un contexto de un milagro donde Jesús interviene para sanar al ciego. No es un esfuerzo humano que nosotros seamos cristianos, no es un esfuerzo humano que nosotros podamos vivir como comunidad cristiana y hacer presente el reino entre nosotros. Ante todo, primera actitud, hay que dejarle lugar, el primer lugar, el lugar más importante y la primera iniciativa a la gracia, a la acción de Dios. Poner nuestras comunidades cristianas en apertura a lo que Dios quiera hacer con cada uno de nosotros, disponernos a lo que Dios quiera hacer con cada uno de nosotros. Entonces, no entendamos la comunidad cristiana como un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer para construir. Hay que poner de nuestra parte, ciertamente, pero el que nos va a mostrar y nos va a ayudar a ver todo con claridad va a ser Jesús, va a ser la acción de la gracia. Es por eso que al iniciar el camino Marcos nos propone la curación de un ciego, para que nosotros entendamos bien que vamos viendo de a poco. Esto va haciendo un proceso de construir la comunidad cristiana, de construir un discipulado juntos. Vamos a ver que esto de ver claramente va a ser ver en qué consiste el mesianismo de Jesús, en qué consiste su ser Mesías, que no tiene nada que ver, vamos a ver en el siguiente relato, con lo que esperaban los discípulos. Y muchas veces la acción de Dios y poner a la gracia en primer lugar nos pone también en movimiento a nosotros para que entendamos que muchas veces nuestros criterios no están conforme al reino y conforme al evangelio de Jesús, sino que muchas veces están conforme a lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Entonces nos invita a poner en primer lugar la gracia, primera actitud la gracia, que ella es la que construye la comunidad. La comunidad cristiana es obra del amor de Dios, que nosotros tengamos una nueva familia, los hermanos, los discípulos, la iglesia, es posible porque la gracia está actuando. Vamos a ver la segunda actitud. La primera entonces era dejar que la gracia ocupe el primer lugar, ser también nosotros como comunidad sanados como el ciego. La segunda actitud es en el centro de todo, de toda la vida cristiana y en el centro de la comunidad cristiana va a estar la pregunta que haga Jesús: ¿quién soy yo para ustedes? Vamos a leer ahora los versículos que siguen, del 27 al 30. Seguimos en el capítulo 8, así que lo leemos rápido. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo, y en el camino, el contexto vital en el que se encuentran, están en movimiento, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos les respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Jesús le ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Y comenzó, seguimos en el versículo 31, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. ¿Vieron? Tenemos la pregunta de Jesús, el primer anuncio y la primera metida de pata que va a ser en nombre de todos los discípulos, la de Pedro. La primera metida de pata. Después de eso va a venir la catequesis de Jesús sobre la vida cristiana y sobre la vida en comunidad. Podemos ver que en el centro de nuestra vivencia cristiana también está la pregunta de quién yo soy para ustedes. ¿Por qué es tan importante esta pregunta? Y
por qué es tan importante que la pongamos en el centro de nuestras comunidades cristianas? Porque la idea o cómo nosotros concibamos a Dios es lo que termina dándole forma después a nuestra manera de ser discípulos y a nuestras comunidades. Vamos a poner un ejemplo. Si nos imaginamos que Dios es un juez implacable al que tenés que presentarte siempre limpio, sin mancha, con muchos méritos en nuestras manos, fruto de nuestro esfuerzo, nuestra comunidad cristiana va a tender, nuestro discipulado en primer lugar, y nuestra comunidad cristiana va a tender también a eso, a querer generar discípulos y discípulas que sean perfectitos, que nunca se equivoquen, que siempre tengan todo claro, que lo puedan todo, que se crean omnipotentes. Y en último lugar, que no pongan la gracia en el lugar primordial o más importante, sino que se pongan ellos en el centro del discipulado y no Jesús y su evangelio. Entonces, estas comunidades tienden a ser algo así como aduaneras de la gracia, como dice el Papa Francisco. Ponen muchos requisitos para las personas, dicen vos si entrás, vos no podés, porque nuestra manera de concebir a Dios es como un gran juez al que hay que complacerlo. No es un padre amoroso, no es un Dios que perdona, que te levanta cada vez que te caes, sino que es un juez que va a llevar cuenta de todo lo que vos haces, de cada una de las cosas. Personas que se imaginen a Dios así, que tengan esa imagen de Dios, generan comunidades cristianas en donde el discipulado pasa por la perfección, por una lucha contra el pecado, no por vivir el evangelio simplemente, sino que va a ser un esfuerzo humano el que tengamos que hacer. Y entonces todo aquello que no sea sin mancha, que sea irregular, lo van a rechazar. Le van a poner muchos requisitos. No van a poder estar dentro de la comunidad. No. Dentro de la comunidad estamos los buenos. Los otros no pueden estar. Segunda actitud. En el centro, la pregunta, en el centro de nuestra comunidad es ¿quién es Jesús para cada uno de nosotros? Una comunidad cristiana que sea capaz de darse cuenta que el Evangelio de Jesús toca el corazón de los hombres y que de hecho Jesús es el Dios que muere en la cruz para rescatar a todos, no va a tener miedo de mancharse, de ensuciarse, de salir al encuentro e incluso de equivocarse un montón de veces, de equivocarse muchísimas veces, porque sabe que aquel que dio su vida por ella le invita a salir a buscar a todos los que están alejados, traerlos a todos, salir a la periferia, traerlos al centro de la comunidad, abrir las puertas de par en par para que los hermanos regresen. Por eso es importante que en comunidad reflexionemos, que cada uno para nuestro discipulado también, y en comunidad para nuestra comunidad cristiana reflexionemos esta pregunta que hace Jesús. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dice que soy yo? Pedro va a responder en nombre de todos los demás y va a responder como portavoz de la fe que van haciendo. Este es como el primer momento del ciego que comenzaba a ver, intuye algo en Jesús. Bueno, va a responder, tú eres el Mesías. Decir tú eres el Mesías para nosotros quizás ya es como algo recurrente, lo escuchado muchas veces, pero en el tiempo de Jesús y decirlo Pedro y que lo escuchen los 12, tuvo un impacto fuertísimo porque Mesías, Cristo, era aquel que condensaba toda la esperanza del pueblo judío. Condensar algunas ideas. Primero, ser ungido, ser el elegido de Dios, ser aquel que iba a traer, ahí va a ser presente a Dios en medio de nosotros y era su elegido. También la idea de rey, y era el rey que iba a venir a restaurar al pueblo, a liberarlo del yugo opresor de los romanos, a tener un tiempo de paz como nunca antes había visto. Y también el sacerdote iba a purificar el templo de Jerusalén, purificar el culto e iniciar un nuevo tiempo dentro de la vida de la fe del pueblo judío. Entonces que él diga esto, tú eres el Mesías, condensa toda la esperanza, todo lo que podían querer los discípulos. Entonces, lo que Jesús dice después no condice con la idea que ellos tenían de Dios. Bien, lo importante es preguntarnos quién es Jesús para nuestras comunidades. Ninguno de los 12 acepta que el Mesías, el Hijo, tenga que ser rechazado por las autoridades judías de su pueblo, sufrir, morir. Y ni se percatan de lo de resucitar al tercer día. Pero Jesús se va a dar vuelta y le va a decir, ve detrás de mí, Satanás.
que significa no diablo, sino que adversario tentador. Satanás es aquel que se pone en contra de los planes de Dios, que sus pensamientos son los de los hombres, no los de Dios. Entonces le va a decir, ponete detrás mío, hácete mi discípulo. Y eso le dice también a la comunidad, cuando nosotros ponemos en el centro esta pregunta, ¿quién es Jesús para nosotros? Nos dice también a nosotros, vayan ustedes detrás de mí, sigan mis pasos, vuelvan al Evangelio, léanlo, vean la manera de ser que yo tengo. Sean mis discípulos, no se comporten como adversarios, no se opongan al camino que yo quiero realizar con ustedes, nos dice Jesús, sino que pónganse detrás mío. Yo les voy a enseñar cómo se es cristiano y cómo se debe ser comunidad. Jesús quiere que sigamos sus pasos. Entonces va a poner una tercera actitud, va a ser, tenemos que volver a decidirnos. ¿Qué sería volver a decidirnos? Vamos a leer el versículo 34 al 9.1, 8:34 al 9.1, lo que sigue. Entonces Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, le dijo, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, por la buena noticia, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Y les decía, les aseguro que algunos de ustedes que están aquí presentes, no morirán antes de haber visto que el reino de Dios ha llegado con poder. La tercera actitud es, después de poner en el centro la pregunta de Jesús, después de poner en el centro la pregunta de quién es Él para nosotros, volver a decidirnos. Caminar detrás de Jesús no va a representar simplemente ser adheridos a su misión, predicar el reino y los signos que trae el reino, y no solamente vivir con Él al lado, junto a Él en la casa, sino que va a ser también acompañarlo hasta Jerusalén, tener su mismo destino, morir para poder entrar en la gloria. El que quiera salvar su vida la perderá. Vamos aquí, morir para poder entrar en la gloria. El que pierda su vida por mí, por la buena noticia, la salvará. El que pierda su vida por mí, por la buena noticia, la salvará. Significa que Jesús nos invita a unirnos a su destino, a pasar por la muerte para llegar a la resurrección. Como comunidad cristiana también hacer este camino de perder la vida para poder ganarla. Esta etapa de aceptar la cruz va a ser necesaria para poder llegar a ver como el ciego del principio claramente. Va a ser necesario que nosotros pasemos por esta etapa de ir a la cruz, morir y resucitar con Jesús para poder ver claramente quién es Él. En este texto conjuga Jesús la libertad personal con las exigencias que tiene el mismo discipulado, porque dice, el que quiera venir detrás de mí, no está obligando a nadie, el que quiera venir detrás de mí, renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. El que quiera venir detrás de mí, libertad personal, nadie está obligado. Es una propuesta que nos hace Jesús. Vuelve a llamarnos y a invitarnos a tomar una decisión, como cuando iniciaba su ministerio allá en Galilea, que decía, conviértanse y crean en el Evangelio, y que invitaba a tomar una decisión frente a ese anuncio de la llegada del reino. Ahora, para pasar a la siguiente etapa del discipulado y de la vida cristiana, nos dice nuevamente, el que quiera tomar la decisión. Y bueno, va a ser necesario aceptar esto de perder la vida para poder ganarla. Esa va a ser la lógica del reino, entregarnos para poder ganar la vida. Aquel que entrega es aquel que va a ser capaz de ganar la vida, de no guardarla para sí. Y esto es válido para nuestras comunidades cristianas, esta tercera actitud, volver a decidirnos nosotros como comunidad cristiana. Si estamos muy tranquilos, muy cómodos, achanchados, quizás esperando a que los demás vengan hacia nosotros, esto nos moviliza, nos dice, quiera venir detrás de mí, ponete en movimiento, ponete en camino, seguí las huellas de Jesús, seguí las huellas de su evangelio, que el que quiera venir detrás de mí va a cargar la cruz. Esto nos invita a que nuestras comunidades cristianas también sean capaces de perder la vida para poder ganarla. ¿Qué sería esto? De animarse a correr el riesgo de no temer a los desafíos que hay.
no temer a los desafíos, salir de nosotros, lo que nos dice el Papa, salir la comunidad como una iglesia en salida, pero no salir para cualquier parte, sino que salir hacia las periferias, hacia aquellas personas que se experimentan lejos de Dios. Perdiendo nuestra vida con ellos, vamos a darla para poder rescatarlos. Avanzamos un poquitito más. Vamos a avanzar ahora viendo cuál es la cuarta actitud, que sería tener en claro a quién seguimos. Primera actitud, dejar que la gracia ocupe el primer lugar. Segunda actitud, dejar que en el centro de la vida comunitaria esté la pregunta de quién es Jesús para nosotros, para que nosotros podamos tener más claro quién es Dios y eso configure el rostro de nuestra comunidad cristiana. La tercera actitud era animarnos nuevamente a tomar la decisión de seguir a Jesús, y esta cuarta actitud es tener en claro a quién seguimos. Vamos a ver primero de manera rápida. Todos tenemos en nuestra cabeza sobre el texto de la transfiguración, es el que sigue, 9, 2 al 10. Vamos a leer el texto de la transfiguración, Marcos 9, 2 al 10. 6 días después Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podía blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Ellos cumplieron lo ordenado, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Este texto de la transfiguración presenta como las características comunes, los elementos comunes de una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Una manifestación de Dios. Como se daba en el Antiguo Testamento, presenta los elementos comunes. Vamos a ver cuáles son esos elementos comunes. Esta transfiguración sucede en un monte alto, eso está en el versículo 2. Los llevó a ellos solos a un monte alto. También está presente el cambio en la fisonomía. Jesús se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes. Hay otros elementos que aparecen que son propios de la teofanía. Por ejemplo, en el versículo 7, una nube los cubrió con su sombra y de ella salió una voz que decía. También en el versículo 6, como el elemento humano de la teofanía, que es que genera toda esta manifestación de Dios, temor. Y aparecen conversando con Jesús Moisés y Elías. No es coincidencia que aparezcan Moisés y Elías, porque Moisés representa aquel por el cual llegó la ley a los judíos. Dios dio la ley a los judíos y Elías era el mayor de los profetas. Entonces esto nos muestra que Jesús está en consonancia con el Antiguo Testamento, pero superándolo todavía, porque la voz en la nube va a decir: este es mi hijo muy querido, escúchenlo, escúchenlo. Meditemos esto es mi hijo muy querido, escúchenlo. Jesús se presenta como la palabra definitiva del Padre, como la única palabra autorizada. Él es el nuevo Moisés, Él es el nuevo Elías y todavía supera mucho más a ello, porque es el Hijo que viene a hablarnos de Dios. Es el Hijo que viene a revelarnos quién es el Padre. Es el Hijo que viene a traer el reino. A Él tenemos que escuchar y solamente a Él. El Hijo es el que tiene la palabra definitiva. Y esto lo vamos a ver en el último milagro de esta sección, que es la curación de un endemoniado epiléptico, en el versículo 14 del 9. Vamos a ir rápido a dos versículos. Primero al 23, versículo 23, 9-23. Están tratando de expulsar el demonio de este epiléptico y los discípulos no pueden llegar a Jesús y le piden a ver si él puede hacerlo. Y Jesús le contesta en el versículo 23: si puedes. Jesús respondió: todo es posible para el que cree. Retengamos esto, la fe. Vamos al último versículo, al 29. Ya estando a solas con sus discípulos, le preguntan a Jesús por qué ellos no pudieron expulsarlo. Vamos a ver.
en el 29, versículo 29, esta clase de demonios se expulsa solamente con la oración. Oración y fe son las actitudes necesarias para poder escuchar a la palabra definitiva del Padre, a Jesús, para poder vivir esto que nos decía, la voz en la nube, en la transfiguración. Este es mi hijo muy querido, escúchenlo, la voz del Padre que se escucha ahí. Solo es posible mediante la fe y la oración. Entonces nos da una clave para nuestras comunidades cristianas. Si queremos de verdad escuchar al Hijo de Dios, vamos a tener que pedirle a Dios que aumente nuestra fe, como lo hizo este hombre. Creo, ayúdame porque tengo poca fe. Pedirle humildemente al Señor, ponernos en actitud de disponibilidad, de confiar en que la gracia tiene la primacía, tiene el primer lugar, ponernos en una actitud de humilde mendigo, pidiéndole la fe a Dios como comunidad y con la oración. Comunidades orantes. No es posible ser discípulo de Jesús, no es posible ser comunidad cristiana si no hay fe en que la gracia es la que está actuando, aunque nosotros no la veamos, y si no hay oración, si no somos una comunidad orante. No es posible. No basta simplemente con rezar cada uno en nuestras casas. Está muy bien y hay que hacerlo todos los días, pero también es necesario que la comunidad toda sea una comunidad orante, sea una comunidad que se junta en torno a Jesús, que pide que su fe aumente y que ora mucho para poder descubrir quién es el Hijo de Dios, palabra definitiva del Padre, y poder seguirlo. Vamos a pasar a este segundo bloque que va desde el 9:30, inmediatamente después que termina el milagro del ciego, del epiléptico, del endemoniado, hasta el 10:31, hasta que Jesús, hasta lo de después del hombre rico que lo hemos comentado la otra vez. Acá nos vamos a detener diciéndole no a algunas actitudes que son como que están presentes en nuestras comunidades cristianas, pero que no están buenas porque no son evangélicas, no son signo de aquellos que hemos aceptado vivir el reino, pero que son súper comunes en nuestras comunidades. Pasan en las comunidades de ustedes, pasan en nuestras comunidades, acá pasan las comunidades, pequeñas comunidades que formamos también dentro del seminario, actitudes que son como muy comunes entre los cristianos, pero que tienen muy poco de olor al evangelio. Actitudes que nos dicen que en el fondo estamos necesitando hacer este camino de experiencia de la cruz, de que Jesús nos anuncie su pasión, de descubrir quién es, de volver a preguntarnos quién es Jesús, para poder ver qué rostro tiene nuestra comunidad, que es la del Hijo de Dios. Bueno, en el versículo 30 vamos a ver que se encuentra el segundo anuncio de la pasión, la misma estructura. Jesús anuncia, sus discípulos meten terriblemente la pata, viene la catequesis. Al salir de allí atravesaron la Galilea, están en el camino. Jesús no quería que nadie lo supiera porque enseñaba y les decía, ahí viene el anuncio. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. El anuncio de la pasión. Pero los discípulos no comprendían y temían hacerle preguntas. Vamos al versículo 33. Llegaron a Cafarnaúm. Y una vez que estuvieron en la casa, les preguntó, ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. La metida de pata, estuvieron discutiendo sobre quién era el más importante entre ellos, quién era el más grande. Entonces Jesús, sentándose, llamó a los 12 y les dijo, el que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo, el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no es a mí el que recibe, sino aquel que me ha enviado, el trabalengua este. Vemos la misma estructura. Anuncio de la pasión, la metida de patas, los discípulos discuten por quién es el más grande, quién es más importante entre medio de ellos, y Jesús le da la catequesis, la primera de las catequesis. Va a ser el que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y servidor de todos. Y utiliza una imagen para como dejar más claro esto, que es la de poner al niño, lo puso en medio de ellos, en el centro al niño. Bueno, podemos ver que esta
esta catequesis sobre la vida comunitaria, está en un contexto en donde le está hablando a aquellos que son sus discípulos más cercanos. O sea, está hablando a personas que están participando de la vida comunitaria y que probablemente tengan algún ministerio, servicio o que, decimos así, como que practiquen, vivan activamente dentro de la vida comunitaria, o que tengan algún tipo de pastoral dentro de ella. A ellos les está dirigido estas palabras. El problema con los discípulos era que querían competir para ver quién era el más grande. Díganme si no hacer los primeros y hacer servidos. No hacer los primeros y hacer servidos. Díganme si no pasa esto en nuestra comunidad. En nuestras comunidades muchas veces querer competir para ver quién es el más importante. Y compito buscando lugares que me den prestigio, estando cerca del cura o siendo el coordinador, la coordinadora, el encargado o teniendo la llave de la iglesia, de la parroquia, la capilla. ¿Qué problema a veces nos trae eso? La competencia entre nosotros. No a querer ser servidos ni a querer ser los primeros, no a la competencia entre nosotros. Jesús le dice, no hay que tratar de sobresalir. No. Hay que hacerse los últimos y los servidores de todos. Los niños en el tiempo de Jesús, por eso utiliza esta imagen tan elocuente, eran como tenido nada, eran literalmente los últimos. Recién después de una cierta edad tenían como un poco más de voz y voto dentro del mundo judío, dentro de la sociedad, dentro de su familia. Hasta ese momento eran como invisibilizados, no tenidos en cuenta. Jesús lo pone en el centro y le dice, así como él, el que recibe a uno de estos pequeños, me va a recibir a mí y a aquel que me ha enviado. Entonces pone en el centro para que todos los discípulos puedan mirar, hay que hacerse último, hay que hacerse servidor de todos. Servidor de todos, en griego la palabra diáconos, que para nosotros se traduce como diácono, que muchas veces conocemos como algunos servidores dentro de la comunidad que tienen dentro del orden ministerial, es el orden del diaconado, pero acá está refiriéndose a la actitud de servicio. Diaconía es el servicio de la caridad, el ponernos a los pies de los demás para servirlos. Jesús dice, una comunidad diaconal, una comunidad que sirva, una comunidad que sea como un niño que se ponga al final, una comunidad en donde no compitamos entre nosotros, no querramos ser más grandes. El problema con los discípulos era que ellos querían ser quién era más grande entre ellos. Jesús le dice, no, diáconos, servidores, diáconos, servidoras, últimos niños, últimos niñas, ponerse al final, ponerse al servicio. Cuesta muchísimo, porque no sale como a veces tan natural en nuestras comunidades, competir para ver quién tiene el primer lugar. Y cuánto mal nos hace entre nosotros. Jesús nos da la cura de ese mal, la diaconía, el servicio y el ser últimos como los niños. Vamos ahora al segundo bloque. Estamos dentro del segundo bloque, vamos ahora al segundo no. El primer no era no a la competencia. El segundo no a querer ser dueños de la misión. No a querer ser dueños de la misión. Vamos a leer el versículo 38 del capítulo 9, ya estamos de Marcos. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Otra metida de pata. Este no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo, no se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Este segundo no que nos propone Jesús es no a querer ser dueños de la misión o querer acapararla. La actitud de Juan nos presenta esta actitud de el que interpreta que hay un nosotros, un pequeño grupo al que le pertenecería la misión de Jesús y al que le pertenecería el mismo Jesús, y hay un ellos que están aparte. ¿Cuál es el problema o la metida de pata de Juan? Es querer acaparar la misión, querer adueñarse de ella. Fíjense que el hecho de
expulsar los demonios en nombre de Jesús, era algo que venía venía incluido dentro de la misión que Jesús quería darle a sus discípulos. Recordamos Marcos 3, del 14 al 16, Jesús los llama para estar con Él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar demonios. Entonces Juan se plantea, ¿cómo es posible que que no es de los nuestros, del grupo de los discípulos, pueda también hacer lo mismo que nosotros hacemos? Aquello que le hacía sentir especial lo siente como amenazado y que alguien se lo va a quitar. Entonces Jesús le da como la clave o el principio de la tolerancia. El que no está contra nosotros está con nosotros. No hay que separarlo. Entonces, el problema es que muchas veces podemos creernos nosotros dueños de algo, dueños de un espacio, dueños de un servicio, dueños de una llave, de la capilla o de la parroquia, dueños de algo que se nos haya confiado porque venimos haciéndolo hace mucho tiempo. Y ese tipo de relaciones lo único que hace es dificultar los vínculos entre nosotros dentro de la comunidad cristiana. Juan se sentía importante por tener una misión recibida de Jesús. Pero Jesús le dice, vos no tenés derecho a permitir a algunos estar y a otros no. No hay acá como grupitos, a veces esas diferencias que hay dentro de nuestras comunidades como pequeños grupos. Yo soy de este movimiento y nada, que Jesús invita a una mirada más amplia, más global. Somos de Cristo. Ustedes, le dice, pertenecen a Cristo. O sea, somos de Dios. Estamos todos en la misma, vamos en la misma barca. Pateamos para el mismo lado, queremos lo mismo. Entonces los que no están contra nosotros están con nosotros. No tenemos derecho nosotros a dejarlos afuera, no nos pertenece la misión es de Dios. Vamos a avanzar un poquitito más y vamos a ir a otro no, y este va a ser el no al escándalo de los pequeños. Inmediatamente después, en el versículo 42, vamos a poder leer justamente esto del escándalo de los pequeños. Y vamos quizás un poco al origen de esta palabra escándalo, viene del griego, y significaba y representaba a aquellas rocas que estaban en el mar y que impedían la navegación de los barcos. También después significaron las piedras que uno encontró en el camino y que te hacen tropezar, a veces también caer, ese tipo de piedras. Entonces, esta palabra escándalo se utilizó como para aquello que es piedra de tropiezo para los que están comenzando, los que son pequeños y están comenzando el camino de la fe. Pero podemos preguntarnos, ¿cuál es el verdadero escándalo? El verdadero escándalo radica en aquellas actitudes que están en contra de la lógica del reino, aquellas actitudes que no coinciden con el modo de ser y de obrar de Jesús y con la propuesta del Evangelio. Por ejemplo, la soberbia, la vanidad, el querer aparecer, el querer acaparar lugares y espacios, el adueñarnos, el no querer dejar que otros también participen, el privatizar el reino, poner requisitos para que los demás se acerquen a Dios, decir quién entra y quién no, el competir para ver quién es más grande, más importante, el querer sobresalir por sobre todo, no querer servir, sino que ser servido. Todas estas cosas son las que representan el escándalo del que habla Jesús. Miren lo que nos dice el capítulo 9, versículo 42. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que creen en mí, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra en moldear y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala. Les voy a decir, si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo. Si tus ojos son para ti ocasión de pecado, arráncatelo. ¿Por qué esta como intransigencia Jesús, esta cosa de ser tan así como a rajatabla y tan duro? Porque todas estas actitudes que podemos tener en el corazón y que pueden hacer nido, anidar dentro de nuestras comunidades, son el verdadero escándalo para aquellos que están comenzando el camino de la fe. ¿Cuántas veces no nos pasó que digan, parece que la iglesia, la comunidad es un nido de víboras, una bolsa de gatos, están todo el día peleándose? El verdadero escándalo es ser nosotros piedra de tropiezo para aquellos que están comenzando a caminar y por actitudes que van en contra de la lógica del reino, de dar la vida, de cargar la cruz, de ser el último, de buscar siempre servir. Jesús por eso nos dice, córtalo, arráncalo, estirpar las actitudes que pueden estar en nuestro corazón. Vamos a avanzar un poquitito más y vamos a ver ahora la cuestión de las nuevas relaciones que viene a establecer
el reino. Sí vamos a decir sí a las nuevas relaciones, sí, como dijimos, no al escándalo de los pequeños, no a querer acaparar la misión, no a querer sobresalir y a competir entre nosotros. Vamos a decir sí a las nuevas relaciones que vienen a marcar el reino. Y la primera de ellas va a ser la que encontramos en el capítulo 10, versículo 1. Relaciones entre hombres y mujeres. Van a ser 3 relaciones que nos pueden ayudar como a que pensemos nuestros vínculos entre los hermanos, porque se van a presentar ante Jesús como las actitudes más tradicionales o más básicas que tenían los judíos, y Él va a hacer una nueva propuesta, la propuesta del reino. Leemos Marcos 10, versículo 1. Después que partió de allí, Jesús fue a la región de Judea al otro lado del Jordán. Se reunió nuevamente la multitud alrededor de él y, como era costumbre, les estuvo enseñando una vez más. Se acercaron algunos fariseos para ponerlo a prueba. Le plantearon esta cuestión: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés nos permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés le dio esta prescripción fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación Dios lo hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a la mujer, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Las comunidades cristianas, aquellas que eran casas nuevas de la familia donde habita Jesús, también tenían que comenzar a repensar cómo iban a ser sus vínculos. Acá Jesús nos habla de la relación del hombre y la mujer, y nos va a hacer remontar al principio, a la creación, poniéndonos 2 frases que aparecen en los 2 relatos de la creación que nos cuenta el Génesis 1 y Génesis 2. En primer lugar dice que Dios hizo al hombre y a la mujer. Tanto hombre como mujer, la pareja humana, son la imagen y semejanza de Dios. Los dos están al mismo nivel, tienen la misma igualdad, ninguno está por encima del otro. Es por eso que Jesús nunca va a favorecer actitudes de sumisión o de mando de alguien por encima del otro, sea mujer, sea hombre. Él nos invita a estar al mismo nivel para poder mirarnos a los ojos, para poder mirarnos cara a cara. Entonces, nos propone volver al inicio, a la igualdad radical, a la dignidad común que tenemos por ser imagen y semejanza de Dios, y nos recuerda los 2 vínculos como más originales que hay entre el hombre y la mujer. La comunión, los dos serán una sola carne, la posibilidad de que yo te dé lo mejor que tengo y recibir de vos lo mejor que podés darme. Y la colaboración, tanto hombres como mujeres pueden colaborar juntos para la edificación del reino. En la comunidad cristiana no va a haber lugar para creer que algunos están por encima de los demás o que alguno es más importante que el otro. Jesús nos invita a mirarnos a los ojos y ponernos en la misma igualdad radical. Somos imagen y semejanza de Dios. Algo similar a lo que pasaba con las mujeres, pasaba con los niños, que es la siguiente relación que nos invita Jesús a tener en cuenta. Versículo 13 de Marcos 10. Versículo 13. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo imponiéndole las manos. La actitud de los discípulos es comprensible. En la sociedad de Jesús, un niño era invisibilizado, no contaba, sino el varón hasta los 12 años, que podía participar de las asambleas litúrgicas, de la sinagoga, y las mujeres hasta los 15 aproximadamente, cuando podían casarse y comenzar a tener hijos. Previo a eso, se los relegaba al ámbito como familiar, no tenían una relevancia social. Entonces es común o es comprensible que los discípulos pensasen que ¿para qué molestar al maestro? ¿Para qué dejar que se acerquen? Pero Jesús los llama, los pone en el centro. Primera, como nueva relación que nos propone Jesús. Aquellos que están lejos, que están en las periferias, que son invisibilizados, que no cuentan como los niños en el tiempo de Él, son puestos en el centro, donde todos podamos mirarlos, donde todos podamos acercarnos a esta realidad.
Esto está muy en consonancia con la idea de ser una iglesia en salida, de ser una iglesia que vaya más allá de los límites donde llegaron, y en particular a las periferias, donde las personas experimentan que Dios los ha abandonado. Jesús nos invita a ir a esos lugares, todavía mucho más allá de esos lugares donde parecería ser que las cosas no cuentan, que las personas no cuentan. Él los elige y los pone en el medio. Y otra cosa nos invita, quizás una actitud para los que ya formamos parte de la comunidad cristiana y tenemos algún ministerio o servicio dentro de ella, es que nos invita a que recibir el reino de Dios como lo hacen los niños. Podríamos preguntarnos cómo lo hacen, con autenticidad, con originalidad, con sorpresa y por sobre todo pasando desapercibidos y podríamos decir también no haciendo publicidad. Los niños no eran vistos en el tiempo de Jesús, no contaban. Nos invita a servir desde ahí, desde la no publicidad, desde el pasar desapercibido, del servicio silencioso y humilde. La última relación a la que nos invita Jesús es a la relación con las riquezas. Vemos en el versículo 17 el hombre rico que se acerca a Jesús. Era muy buen cumplidor de la ley y Jesús le propone vender todos sus bienes porque una sola cosa le faltaba: vender todos sus bienes y seguirle. Y Él nos anima porque tenía muchas cosas y le da miedo hacerlo. Bueno, podemos pensar para el tiempo de los judíos tener muchos bienes, la tierra, la posesión, era como una bendición divina. Entonces venderlo todo parecería ser que sería algo así como no estar conforme con lo que Dios nos dio o no querer recibirlo, ser ingratos con Él. Entonces este hombre, prefiere no correr el riesgo, no arriesgarse. Jesús dice lo siguiente, vamos a leer el versículo 23 del capítulo 10. Versículo 23 del capítulo 10. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: «Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios». Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: «Entonces, ¿quién podrá salvarse?». Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: «Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible». Jesús no tiene un problema con las riquezas en sí, no es un problema el hecho de que este hombre era rico. El problema fue el lugar que este hombre daba a la riqueza. Daba un lugar tan importante que le impedía animarse a la confianza en la providencia, a ser sostenido por un padre que lo va a cuidar, que cuenta hasta los números de sus cabellos, que ningún cabello se cae sin que él sepa, y que le va a dar una recompensa todavía mucho más grande, que es la vida eterna. Es por eso que los ricos les cuesta entrar en el reino de Dios. No porque sean ricos, sino que aquel que es rico se siente como satisfecho, seguro de lo que tiene y no se anima a correr riesgos. Nos anima a arriesgarse. Y va a ser más fácil que un camello entre por el ojo una aguja, no la aguja con la que cosemos la ropa, sino que eran como pequeñitas puertas que estaban al ladito de las puertas grandes de las ciudades en el tiempo de Jesús. Entonces tenían que bajar todas las cosas que tenían los camellos, agacharse y pasar. Era más fácil hacer eso a que un rico entre en el reino de los cielos. Porque, ¿cuál es el problema del que se cree satisfecho? Puede ser no solamente de sus riquezas, sino que también de sus dones, de los títulos que tenga, del trabajo que tiene. ¿Cuál es el problema con el que se siente satisfecho? El problema es que no se anima a correr el riesgo de la confianza, a animarse a confiar en la providencia, a animarse a confiar todavía mucho más en que Dios es el que les está cuidando. Vamos a pasar ahora al último bloque de esta sección en donde nos va contando Marcos cómo se es una comunidad cristiana. Inicia en el 10:32. Vamos a buscar el 10:32 y hasta el versículo 56 del capítulo 10. Toda esa es la tercera sección. Inicia con el anuncio de la pasión. Lo leemos. Mientras iban de camino para subir a Jerusalén, Jesús adelantaba a sus discípulos. Ellos estaban asombrados y los que lo seguían tenían miedo. Ojo, acá vemos cuál es el destino final de este camino como comunidad.
Como discípulos vamos a Jerusalén, como comunidad también vamos a Jerusalén. Tenemos que vivir el mismo destino que Jesús vivió. Entregar la vida para poder ganarla, entregar la vida como rescate de muchos, entregar la vida como comunidad para ser también continuadores de la obra de Jesús. Continuamos leyendo. Entonces reunió nuevamente a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Ellos se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y 3 días después resucitará. Vemos este anuncio de la pasión es un poco más extenso y más detallado que los anteriores. Muy probablemente porque si nos fijamos bien como que va contando cada cosa, cada frase tiene un correlato después en el relato de la pasión. Cada frasecita nos remite a algo que pasó en la pasión. Ahora subimos a Jerusalén, la entrada mesiánica de Jesús como abre la semana de su ministerio en Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre será entregado. Nos recuerda la traición de Judas que entrega al Maestro. Será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Estos lo condenarán a muerte. Sabemos que los primeros que juzgan a Jesús son el Sanedrín, formado por los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del mundo judío, y ellos son los que lo condenan a muerte justamente por blasfemia, por no aceptar su estilo de mesianismo. Estos que lo condenan a muerte lo entregarán a los paganos. Esto nos recuerda el hecho de que los judíos, las autoridades judías van a llevarlo con Poncio Pilato. ¿Por qué van a llevarlo con Poncio Pilato? Porque ellos no podían dar la pena capital de muerte, no tenían jurisdicción sobre eso, tenía que ser sí o sí el gobernador romano. Le van a entregar a los paganos. Ellos se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Esto es lo que pasó en la Pasión y que muchas veces lo rezamos en el Vía Crucis. Después de azotar a Jesús, los soldados, la guardia romana se encarga de burlarse de su realeza, en realidad. Y en la cruz también los judíos y las personas que están presentes se van a encargar de burlarse de su mesianismo, de su modo de ser Mesías. Si vos sos el Mesías, bajá de la cruz para que nosotros creamos, le van a decir. Bajá de la cruz y así nosotros vamos a creer. Jesús tiene otro tipo de mesianismo. Y ellos lo matarán, nos recuerda lo que efectivamente sucede, muere Jesús en la cruz y a los 3 días resucitará. 3 días después Jesús resucita, es como termina esta historia. Y nos recuerda el anuncio que Jesús hace a las mujeres. En este evangelio no es Jesús, sino que es un ángel que hace el anuncio a las mujeres al costado de la tumba. Él anuncia a aquellas que permanecieron fieles hasta la cruz. Las mujeres, las discípulas, permanecen fieles hasta la cruz. Ella les anuncia la alegría de la Pascua, la alegría de la resurrección. Y dice, vayan de vuelta a Galilea, que allí van a ver al resucitado. Los invita a recomenzar. Vemos que al ser tan detallado este anuncio de la pasión, nos va a recordar lo que inmediatamente va a venir y nos pone también a nosotros en la conciencia de qué es lo que nos va a pasar si es que nos animamos o nos decidimos de seguir a Jesús, como comunidad también. Y acá viene un elemento muy interesante para la vida en la comunidad. Vamos a leer la petición de los hijos de Zebedeo para que notemos, después de haber escuchado el anuncio de la pasión de Jesús, lo lejos que estamos muchas veces de la propuesta de Jesús y de su mensaje. Santiago y Juan, en el versículo 35 del capítulo 10. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos conceda lo que te vamos a pedir. A ver, ¿qué se viene? Acuérdense, acá viene la metida de pata. Él le respondió: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Se está refiriendo a su muerte. Podemos, respondieron ellos. Entonces agregó: ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Pero no solamente los dos que tenían pretensiones de grandeza y de poder van a ser los que metan la pata. Vamos a ver lo que sucede con los otros 10.
Los otros 10, en el versículo 41, los otros 10 que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Podemos ver lo lejos que estamos muchas veces del mensaje de Jesús. Santiago y Juan manifiestan lo que había en el corazón de los discípulos, por eso los otros se indignan después. Manifiestan la pretensión de poder, la pretensión de ocupar un lugar, un cargo de importancia, de ser aquel que sea mano derecha de alguien. Y Jesús los había invitado a ser como un niño, a ser como un servidor, los había invitado a nuevas relaciones en donde nadie esté por arriba que el otro. Muchas veces en nuestra comunidad pasa que no llegamos a entender el mensaje de Jesús y pensamos que es todo cuestión de poder. Entonces Jesús va a querer corregir la idea de poder que tengan ellos. Jesús los llamó, vamos a leer en el versículo 42 la respuesta de Jesús. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que aquellos a quienes se consideran gobernantes dominan las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por una multitud. El modo habitual de ejercer el poder Jesús lo manifiesta diciendo así: ustedes saben que aquellos a quienes se consideran gobernantes dominan las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos le hacen sentir su poder. Era lo que querían los discípulos. Era el tipo de mesianismo que los discípulos esperaban de Jesús. Un tipo de mesianismo que venga a imponerse, que venga a mandar. Y es por eso que uno quería estar a su derecha y otro a su izquierda, y los demás se indignan porque quieren el mismo lugar que ellos. Y Jesús les recuerda que el poder de Dios no consiste en eso. Consiste en que se haga servidor. El que quiera ser grande tiene que hacerse servidor. Y el que quiera ser el primero, y acá, la traducción que habitualmente usamos es servidor de todos. Pero en el griego original en el que se escribió se utiliza una palabra llamada doulos, que significa esclavo. Jesús dice: hágase esclavo, hágase aquel que va a estar habitualmente al servicio de los demás, ya que él mismo, el poder de Dios, se va a expresar en el Hijo del Hombre que muere para dar la vida en rescate por una multitud. El Hijo de Dios que se encarga de servir a la multitud. ¿De qué manera? Entregando su vida. Sirve a la humanidad Jesús entregando su vida. Invita a nosotros como comunidad cristiana a servir de la misma manera. Quiere que quitemos de nuestro corazón los deseos de poder, de grandeza, que nos metamos en la lógica del poder de Dios. ¿Cuál es la lógica del poder de Dios? El amor y la misericordia. Dar la vida. Es por eso que las comunidades cristianas están invitadas a despojarse de todo tipo de poder que sea simplemente o puramente humano. Nada de dominio, nada de ponernos por encima, nada de creernos dueños y hacer sentir nuestro poder. Jesús nos invita a un nuevo tipo de relación: entregar la vida. La iglesia es la que entrega la vida para que el mundo se salve. También entrega la vida, como lo entregó Jesús, su cabeza. Termina esta sección y termina todo este apartado con la curación de Bartimeo, el mendigo ciego. Esta curación, al igual que el principio, viene a significar como un signo que cierra el camino y la propuesta para la comunidad cristiana. Fíjense, Bartimeo, vamos a leer capítulo 10, versículo 46. Llegaron a Jericó cuando Jesús salía de allí acompañado de sus discípulos, y de una gran multitud. El hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Sentado junto al camino estaba este mendigo, como estuvieron los discípulos y como muchas veces estamos nosotros en nuestras comunidades, al borde del camino, mirando de lejos a Jesús, viéndolo pasar por la otra vereda, porque no comprendemos su mensaje, no comprendemos su modo de vivir y muchas veces no queremos vivir la propuesta que nos invita Jesús. Entonces nos quedamos muchas veces al costado del camino, viendo pasar a Jesús. Al enterarse que Jesús pasaba, el hijo que pasaba Jesús, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron: ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Fijémonos bien, el ciego da un salto
y va hacia Jesús. A nosotros puede ser que estemos lejos muchas veces en nuestra comunidad del mensaje de Jesús, pero la invitación es a, como el ciego, clamar a Dios, decir, tened piedad de nosotros. Puede ser que nos demos cuenta que muchas veces estamos lejos del Evangelio, pero tened piedad de nosotros. Apiádate de nosotros, Jesús, Hijo de David, así como lo reconoció Pedro. Cristo, es un título similar, el de Hijo de David, habla del mesianismo de Jesús. Ten piedad de nosotros, ayúdanos a abrir los ojos, ya no queremos ser ciegos, queremos vivir tu propuesta y que nuestras comunidades cristianas sean comunidades fraternas, sean comunidades evangélicas, sean comunidades como vos soñaste, casas, nuevas familias. Entonces va y le pregunta a Jesús lo mismo que le preguntó a Santiago y a Juan, ¿qué querés que haga por ti? Pero la respuesta es completamente distinta. Bartimeo le dice en el versículo 51, Maestro, que yo pueda ver. Esta es la invitación de todo el camino. Maestro, que yo pueda ver. Maestro, que nuestra comunidad ya no sea ciega, que pueda ver. Para que, Jesús le contesta, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Maestro, que yo pueda ver, para que podamos seguir a Jesús por el camino, para que la iglesia sea cada vez más iglesia de Jesús de Nazaret, para que nuestras comunidades sean cada vez más evangélicas. Oremos a Dios, digámosle, Señor, que también nosotros podamos ver, Señor, que podamos ver. ¿Vieron qué interesante la invitación que nos hace Marcos para la vida en comunidad? Una vida, nueva familia, dentro de una casa, con nuevas relaciones, con una nueva manera de entender el poder y la autoridad, el servicio dentro de las comunidades. Si nos damos cuenta que hay muchos de estos vicios en nuestras comunidades, como Bartimeo, Señor, que yo pueda ver. Es por eso que si te gustó esta propuesta, deja en los comentarios si querés un poco más de material o las dudas que te quedaron. Y si querés más material te lo puedo mandar, deja el correo electrónico, o escribe un mensaje privado y a través de las redes sociales te enviamos el material que hemos preparado para continuar la lectura de esto. Y vamos a hacer un momentito de oración. Vamos a encomendar a nuestras comunidades cristianas a Dios, para que también nosotros podamos ver. Vamos a decirle como Bartimeo, Señor, que yo pueda ver, que nuestra comunidad pueda ver. Ayúdanos a que podamos seguirte en el camino, que seamos iluminados por tu gracia, para comprender que nuestra alegría está en entregar la vida, así como lo hiciste vos en rescate por una multitud. Si en nuestro corazón anidan las mismas metidas de patas que los discípulos, ayúdanos, Jesús, a que ya no estemos al borde del camino, sino que nos acerquemos a vos y podamos también ver, recibir de vos la gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos, por este tiempo compartido. Espero que te haya sido útil. Si querés seguir profundizando, ya sabes, basta con mandar un mensaje y podemos enviarte el material. Y nos vemos el próximo miércoles, donde ya vamos a ver, quizás vamos a comenzar con otro evangelio, el Evangelio de Mateo. Así que prepara tu Biblia, tu mate, lo que sea necesario. Y trataremos que no haya tantos problemitas técnicos como hubo este miércoles, pero los esperamos ahí. Así que Dios les bendiga. Hasta luego.